Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuestro servicio dominical online del día de hoy. Es para nosotros un grato placer poder compartir con ustedes estos momentos. Hoy estaremos viendo un tema muy bonito e interesante que llama el porqué de la insensatez. ¿Te causa curiosidad el porqué de la insensatez? Bueno, acompáñanos, quédate con nosotros hasta el final y descubramos juntos de qué se trata todo esto. Bueno, quiero invitar a mi esposito que nos acompañe para desarrollar este interesante tema. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este nuevo tema que tenemos el día de hoy. Interesante como todos los que vemos cada 8 días. Bueno, en los últimos mensajes, pues con Kiana y eso hemos estado hablando de la importancia, ¿verdad?, de cuidar el corazón. Hemos también estudiado de dónde vienen los males de las personas y pues hemos llegado a la conclusión que es precisamente del corazón. Sí, señor. Pero algo que vemos hoy en día como un común denominador en los seres humanos es una insensatez tan grande, tan fuerte, que ya raya es con la estupidez, porque hemos llegado a cosas tan bajas, tan denigrantes, ¿verdad? Que es increíble que muchos años atrás, cuando éramos niños o antes, pudiera pensarse en que alguien, una persona siquiera pudiera pensar o aceptar cosas tan irracionales como las que vemos hoy en día, que, por ejemplo, que un hombre se case con una muñeca de plástico, o que un hombre ya con un hogar establecido, con mujer, con hijos, un día diga, no, yo me percibo como una niña de 4, 5, 6 años, entonces dejo a mi familia y empiezo a vivir como una niña. Otro, por ahí que se ha casado con un animal, otro que se ha casado Con él consigo mismo. mismo. Es tremendo, ¿verdad? Ver cómo esa decadencia del ser humano va creciendo, ¿no? Y, Una decadencia que crece. y lo más tenaz es que se dice que ahora somos más inteligentes y Sí, más, que somos más más avanzados. avanzados. Pero miren, si nosotros vamos a la Biblia, nos muestra que en la antigüedad también cada pueblo, en cada periodo de tiempo que se alejaba de Dios, venía en una decadencia de los seres humanos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Es eso, no es el tiempo, no es La época. la época, sino el hecho de estar separados de Dios, alejados de Dios. Hoy veremos un ejemplo de una persona que creía en Dios y que además era considerado pues un profeta, que tenía muy buena relación con el Señor. Y pues era tal la fama que uno de los enemigos de Israel, que estaban pues asustados porque pues el pueblo había estado en el desierto casi 40 años y sabía, ¿no?, que Dios les iba a dar esa tierra que les había mostrado antes. Y aquí estamos hablando de que este rey se dio cuenta de la fama de este hombre a quien Dios escuchaba, o sea, que también él escuchaba la voz de Dios y mandó a buscarlo, como la intriga, ¿no? Ujú. Miremos lo que pasó. Porque es que él estaba temeroso, ¿no? Todos los pueblos estaban temerosos Ujú. de que Israel iba a salir a tomarse esos lugares y Sí, entonces temeroso de la reacción de Israel va y busca a ese a un profeta. profeta, pero mire para qué lo busca. Esto lo encontramos en Números 22 del 1 al 8. Te invito, si tienes tu Biblia o toma apuntecitos. Dice, los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab, que está al este del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Cuando Balac supo todo lo que los israelitas les habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces
La gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas y les dijeron: los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. En aquel tiempo, Balaam, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balaam: un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien le va bien y que cuando lo maldices le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche. Mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Tremendo este pasaje, ¿no? Sí, porque es que aquí estamos viendo de dos pueblos enemigos que se están confabulando contra Israel. ¿Para qué? Para enviarles una maldición a ese pueblo escogido de Dios, con tal de que les fuera mal en todo lo que hicieran, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este mensaje vamos a ver si las maldiciones que se le pueden hacer a los escogidos de Dios pueden tener efecto en sus vidas. Porque muchas veces pues vemos que en nuestros asuntos no nos va bien, en las cosas que aprendemos, y quizá pensamos que alguien nos ha hecho alguna maldición. Incluso muchos pueden pensar que se les ha hecho brujería o que el diablo los está atacando. Es una expresión muy, Sí, muy común muchas veces en las iglesias, y es que a una persona le está yendo mal y te dicen: no, es que es el diablo, me tiene azotado, me tiene, este diablo no me quiere sí, no soltar. me quiere soltar. Entonces, vamos a ver si es que las maldiciones externas o los deseos o las cosas que de pronto el enemigo o otras personas que no nos quieren puede surtir efecto, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos llegar al punto de cuando terminemos este mensaje, ¿no? Vamos a continuar leyendo la historia de Balaam. Entonces ya vimos aquí a él le habían ofrecido dinero para que maldijera a Israel. Continuamos en Números 22 del 8 al 13. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto, pues puesto que acamparon frente al territorio de Moab y el rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, ni le eches maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Al día siguiente, Balaam se levantó y les dio a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado: regresen a su país porque Dios no me deja ir con ustedes. Tremendo, ¿no? Ahí es donde cabe la expresión o la palabra del Señor. Dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí, no? Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo en este momento una advertencia que le hace Dios al profeta. Y es que a sus escogidos, a su pueblo amado, nadie los puede tocar. Y por el contrario, ¿qué iba a hacer Dios? Que todo lo que ellos hicieran les fuera bien. Ujú. Esto debemos tenerlo en cuenta hoy. No es solamente ese mensaje para ese pueblo, En sino esa época. para esa época, sino para hoy. Que todos los que hemos recibido a Jesús como Dios y Salvador, nada ni nadie nos puede tocar, Amén. a menos que el Señor lo apruebe, como fue el caso de Job, ¿no? Ujú. Que Satanás, al escuchar que Dios decía acerca de Job que no había nadie en la tierra como él, que era un hombre intachable, de absoluta integridad, eh,
que tenía temor de Dios, que se mantenía apartado del mal. Entonces Satanás pues en ese momento le dice al Señor pues lo deje entrar, ¿no? Que le dejara quitarle todo, a ver si es que no, si Job no iba a renegar de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Pues muy bien, puedes probarlo, le dijo Dios a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. O sea, Dios en ese momento permitió la prueba, pero fue una prueba limitada. Amén. Mira, tan interesante esto. O sea, cuando alguien quiere hacerle algo en contra a los hijos de Dios, entonces Dios no se lo permite. Pero cuando Él quiere probar a una persona, entonces se lo permite, pero con limitaciones. Con limitaciones. Entonces ahí estamos viendo que Dios tiene el control hasta de las cosas que se maquinan a espaldas de los que le amamos, ¿verdad? Por ende, no debemos temer de nada malo que nos quieran hacer, así sea el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque es que él está sujeto al poder de Dios. Amén. Y nada Amén. ni nadie nos podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque es que Dios nos tiene sostenidos de su mano. Y miren, eso era algo que tenía muy claro David. Cuando David escribió ese Salmo 23, él menciona, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Mire, Qué convicción tan bonita. claro, y esa es la convicción y la actitud que debemos de tener los cristianos. O sea, nosotros no nos dejemos temer, no nos debemos llevar por cosas influenciar por cosas que no tienen poder. Muchas veces nosotros nos sugestionamos tanto y tememos tanto a tantas cosas que el 90% no se van a dar, porque Dios está de nuestro lado. Lo que nosotros tenemos que más es acercarnos a Dios y dejar de pensar en tanta tontería y tanta cosa que existe en el mundo, que lo que quiere es arrebatarnos la paz. Sí, dejar de darle importancia a las cosas que el diablo quiere meternos en la cabeza y meternos más en las Y cosas saber de de Dios. que el diablo no tiene poder, ni nadie tiene poder en contra de nosotros en el mundo espiritual, ni en el mundo físico, porque la misma palabra hay una promesa que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Así que nosotros no tenemos por qué temer absolutamente de nada. El único temor reverente que debemos de tener es el temor a Dios, el temor de que a estar separados de Él, porque cuando nos abrimos de Él, pues entonces ahí sí, bien y todo. ya no es problema de Dios, porque es una decisión personal de cada uno si tomamos decisiones aparte de Dios y si nos alejamos de Él. Así es. Retomando nuestro tema allí, Balaam, nosotros pensamos que ya quedó bien claro lo que el Señor le había dicho al profeta, ¿verdad? Con respecto a ese asunto. Pero veamos que sigue, porque las personas que había enviado el rey Balac se devolvieron, le contaron pues al rey lo que había dicho el profeta, lo que mandó a decir Dios, e inmediatamente el rey envió un grupo más grande de representantes con una oferta más grande de dinero y fama también para Balaam. Si maldecía a Israel, a lo cual el profeta contestó: aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y de plata, no haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel, pero quizás, Samuel, la oferta fue tan buena, tocó la ambición de ese profeta, que les dijo: esperemos, hablo otra vez con Dios, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me dice esta vez. Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vaya con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Tremendo, ¿no? Amén, porque él insistió tanto que dice Dios, ya le ha dicho que no, pero ok, está insistiendo, claro, él estaba viendo como el dinerito y las cositas que le estaban dando, porque bueno, vamos a ver qué piensa, vamos a ver si Dios voltea, sí, a ver si voltea su decisión o su voluntad. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos.
Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaán iba montado en su burra y sus dos ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaán con una espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaán le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en medio de los muros de piedra de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaán el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse, ni a un lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel, se echó en el suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balaán se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento, Dios hizo que la burra hablara y que le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Balaam respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal, como lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. Entonces aquí es bien Tremendo, ¿eh? curioso todo esto, ¿no? Aquí podemos ver cómo cuando nos dejamos seducir por esa tentación, viene como esa ceguera espiritual, lo que le pasó aquí a nuestro amigo Imagina cómo Balaam. estaría de ciego que puso a alegar con una burra. Y me habla una burra, Y la carrera es mucha. o como el del cuento que la burra le habló y sale el tipo y el perro corriendo. Y por allá como a los 3 kilómetros paraban y el perro le decía: uy, qué susto que nos metió la burra, ¿no? Lo tenía guardado, ¿cierto? Entonces ahí vemos que esa seducción de la tentación que tuvo allí Balaam, bueno, pues vamos a ver, ¿no? De pronto lo que tú dices, de pronto el Señor cambió de opinión, lo llevó a esa ceguera espiritual y, y así nos sucede a nosotros. La tentación nos lleva a esa ceguera espiritual donde no se nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y en esos momentos, aunque nos empecinemos y queramos seguir adelante con la tentación, pues no estamos como visualizando el peligro o los obstáculos que Dios pone para ayudarnos, ¿no? A caer en cuenta de ese error que estamos cometiendo, como cuando estamos teniendo un mal hábito y creemos que podemos manejar el asunto. Dios nos manda señales de que ese no es el camino correcto, que puede ser por medio de una enfermedad, una crisis económica o familiar, pero la ceguera es tanta que como que seguimos insistiendo en eso, porque repetimos, cuando cedemos a esa tentación, pues nos volvemos ciegos espiritualmente. Por eso Dios nos envía muchas veces señales para que podamos caer en sí, arrepentirnos, cambiar de dirección. En el caso de Balaam, pues la burra, siendo un animal y por ende como a uno cuando no sabe algo, le dice: mucho burro, mucha burra. Entonces se cree que es un animal poco inteligente. Pero aquí, aún siendo esa burra, podía ver lo que no estaba viendo Balaam. Pero lo más cómico es cómo esta burra pues le habla al profeta y pues en su estado de inconsciencia, de ceguera, de lo que está haciendo, empieces a discutir con el animal, ni siquiera wow, hablaste, entonces debe ser el Señor que está tratando de decirme algo. No, en lugar de eso se pones a pelear. Pero Dios es tan misericordioso con todos que nos da la oportunidad de recapacitar, de que volvamos al camino correcto.
Mira que es bien interesante eso de la ceguera espiritual porque hay muchas, muchas veces nosotros llegamos a ese punto. O sea, no es que sea la ceguera espiritual solamente de los que aún no son cristianos o no conocen de Ujú. Dios, sino incluso de los que están dentro, porque es que el profeta Sí, era era un un hombre. conocedor de Dios, era un Ujú. tipo que tenía interactuaba, una Comunicación. comunicación con Dios y no era cualquier persona. Pero por haber cedido esa tentación del dinero, porque él les iba a traer de la Ajá, platica, exacto. el haber cedido esa tentación de ir a maldecir al pueblo de Israel por el dinero, le entra esa ceguera espiritual y él empieza a actuar irracionalmente. Hoy en día nosotros también hay muchos momentos en que comenzamos a actuar irracionalmente, a pesar de que nos está sucediendo cosas que no están bien, que de pronto lo que tú decías ahora, Alertas. ¿no? Ujú. A veces hábitos malos y entonces estamos mal de salud, estamos teniendo problemas con ciertas cosas y Y nosotros seguimos. seguimos insistiendo en diferentes cosas. Si a mí me dicen, o si yo me saco un examen y me dicen que yo estoy alto de azúcar, pues yo tengo que tomar medidas para dejar Ujú. el azúcar y tener hábitos diferentes. Pero no, muchas veces cosas tan simples como esa, seguimos en esa terquedad y empezamos a ser insensatos en nuestra manera de vivir porque estamos ciegos espiritualmente, porque no queremos ver. Ahora, vemos, por ejemplo, si empezamos a tener problemas con nuestra pareja o con nuestros hijos, si hay confrontaciones, si hay cosas que no nos están saliendo Ujú. bien, es porque de pronto también Algo está mal. nos estamos alejando de Dios, estamos cayendo en tentación, estamos haciendo lo que no le agrada al Señor y por eso es que nosotros caemos. Pero a pesar de que hay alertas, muchas veces Ujú. seguimos hasta el final y por eso a veces caemos en situaciones bien difíciles en nuestra vida, porque la consecuencia del pecado es muerte, y no solamente la ceguera espiritual, sino muerte, y es el estar separados de Dios, y el estar separados de Dios es no ver nada de lo que Dios nos muestra. Bueno, continuemos con nuestro relato. Dice, en ese mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo, ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Balaán respondió, perdóneme, señor, me he portado muy mal. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Y el ángel de Dios le contestó, ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Mire, tenaz, porque muchas veces el Señor nos manda a nosotros señales. Nosotros a veces estamos haciendo algo que no está acorde a la voluntad de Dios y seguimos insistiendo. Y muchas veces esas señales de las que hablabas tú Ujú. ahora nos las manda el Señor para que nosotros podamos recapacitar, para que podamos Sí. entender. Y de pronto este mensaje nos puede estar hablando a cada uno de nosotros. De pronto hay algo de que tenemos que cambiar, tenemos que Ujú. parar porque el Señor no quiere que sigamos por ese camino. Quiere que nos arrepintamos, volteemos de dirección y vamos Ujú. a hacer lo que Él nos diga. Sí, porque yo creo que por lo que hemos leído aquí se confirma pues lo que hemos estado diciendo de la ceguera espiritual, a la que nos lleva es a seguirle la contraria a Dios. A eso es que nos lleva el pecado, a vivir ciegos a todo lo que nos rodea en el mundo espiritual. Miremos que lo que sigue a continuación es que el rey Barak lleva al profeta a un lugar alto donde podía ver el pueblo de Israel acampar para que desde allí pues hacer los sacrificios a Dios y maldecir a Israel. Allí Balac le dijo a Balaam, ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿Creíste que no te daría lo que te ofrecí? Y Balaam le contestó, aquí me tienes, pero solo diré lo que Dios me ordene. Y miremos lo que hizo el profeta después de hacer sacrificios al Señor y orar. Dice, después allí Balaán se puso a cantar. Balac, rey de Moab, me trajo de los cerros de Arabia para maldecir a los israelitas y para condenarlos.
pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Desde lo más alto de las montañas contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. Los israelitas son gente buena, no hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz, ojalá llegue a ser como ellos. Y así sucedió 2 veces, más cambiaron de sitio, hicieron sacrificio, pero solo salían bendiciones hacia Israel de la boca de Balaam. Esto enfureció mucho al rey Balac, que lo había traído era para que maldijera y no para que bendijera a Israel. Por último, el profeta le profetiza hacia el futuro al rey, y le dijo cómo van a ser destruidos los enemigos de Israel, incluidos ellos y los de Moab. Mire, tenaz lo que sucede. El profeta llega ante Barak, el rey, y le dice, bueno, aquí estoy. Entonces, pero va a hacer solamente lo que Dios me diga. Y él va y hace sacrificio y empieza a bendecir a Israel. Después el rey se enoja y dice, pero ¿qué estás haciendo? Si es que yo te traje a ti, te vine a pagar, ¿fue por qué? Para que lo maldijeras. Y fueron a otro lado. Vamos a ver si desde aquí hicieron sacrificio. Vuelve otra vez en el relato, en el capítulo de Números que estamos leyendo, ahí están las bendiciones, sino que no las leemos porque es que son muy largas. Entonces, pero vuelve y lo bendice. La tercera vez vuelve y lo bendice. Entonces, él dice que simplemente él no puede hacer algo que no lo que Dios le hable. Entonces, es muy importante esto porque nadie puede maldecir al pueblo de Israel. Nadie puede maldecirnos a nosotros hoy en día porque eso no va a tener efecto si Dios no lo permite. Y Dios lo que quiere es el bienestar para nosotros y tanto para el pueblo de Israel. Bueno, aquí hay algo bien curioso en el orden de la lectura a continuación, y es que en el capítulo siguiente, lo que empieza diciendo la historia, es que cuando estaban en Sittim, los israelitas dice que tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas pues los invitaban a sus fiestas y allí comieron juntos, adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés: toma preso a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrendas en mi honor. Hazlo a plena luz del día. Solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Tremendo, porque eso es lo que sucede. O sea, lo que pasa después de las maldiciones que supuestamente le iba a hacer el rey a Israel, y el profeta lo que hace es bendecirlo. Lo siguiente, el próximo capítulo es eso, que hubo esta situación con el pueblo. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, si no los maldijeron, ¿por qué está en esta situación? Entonces es interesante ver lo que pasó, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Tú decías, porque esto que acaba de ocurrir, porque si bien en el anterior capítulo Dios no dejó que Balaam maldijera a Israel, por el contrario, lo que hacía era mandarles bendiciones, ¿cómo es que lo siguiente que estábamos leyendo es que los hijos de Israel le dan la espalda a Dios? Y como primera sentencia a los jefes del pueblo es que los hace colgar a plena luz del día para que todo el mundo pues vea entonces, ese enojo del Señor. Ahí podría decir uno, entonces, ¿será que sí surtió efecto la maldición? ¿Por qué? Exacto. Porque pues Dios estaba enojado porque pues algunos hombres habían tomado mujeres moabitas y dejarse convencer de ellas para ellos empezar a adorar a sus dioses. Y aquí hay algo en el relato que no cuadra, como tú lo dices, porque el Señor no deja que otras naciones pues maldigan a su pueblo, pero por otro lado, Él pues lanza como ese duro juicio, ¿no? Que no fue solo para los líderes. Porque si seguimos leyendo el relato, vemos que enseguida Moisés
fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden. Cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Imagínense, hubo una matazón tremenda, entonces hubo bendición, quería maldición, pero entonces no se pudo, pero al fin hay algo que, como que lo que tú decías, no cuadra, ¿no? Sí, mire, y dice, y así lo hicieron. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Entonces Finés, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza, fue a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza a la israelita y a la madianita. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24,000 Wow, israelitas. 24,000 israelitas, y eso que hubo bendición. Ajá. Imagínate, eso pareciera peor que la maldición que le hubiera hecho Balac al pueblo de Israel. O sea, con esa acción y a pesar de que ellos vieron que estaban colgando allí a estos, este israelita fue tranquilamente, unos orando allá y él metiendo la madianita a su... O sea, insensato, ¿no? O sea, sí. o sea, y Dios lo hace público no para que la gente, digamos, se vea ese espectáculo tan nefasto de matar a una persona, de colgar a una persona públicamente, sino era para que precisamente los otros vieran y no fueran a caer en esa misma situación. Pero a este no le importó ni siquiera que estaba colgando y hizo lo mismo. Exactamente. ¿Y qué puede ser más terrible que el que alguien quiera maldecir, ¿no? Pues como vimos, nadie puede maldecir a alguien que esté con Dios y que sea las ovejas de su redil. Por eso no inventemos que el diablo u otras personas pues son las que nos están... Claro, a veces lo que creemos es que no, es que nos están maldiciendo y están entonces... haciendo maleficio. Sí, están haciendo maleficio, entonces nos están haciendo mal y no, o sea, no todo viene así porque Dios no lo permite y ya lo vimos en esto. Nadie tiene ese poder, ¿ah? Al menos que Dios lo permita. Exacto. Pero sí hay algo que nos puede hacer más daño que eso, y es lo que vamos a leer más adelante en la historia. Veremos qué fue lo que sucedió, porque Dios le ordena a Moisés, ¿verdad?, que acabe con esa nación, la cual no ayudó a Israel y que quería maldecirlo, porque por culpa de ellos fue que los israelitas cayeron y adoraron pues sus dioses. Sus mujeres, ¿no? Por medio de las mujeres, que eso fue la tentación que le llegó a Israel, el que las mujeres se deslizaran ahí y entraran a eso, ¿no? Por eso es que Dios nos habla de eso, de tener cuidado con quién nos juntamos. Vamos a leer Números 31, 16. Imagínate que ese es mucho más allá. Leímos, ahora fue 24, el capítulo 24 es donde está la maldición, el 25 es donde dice que aparecieron estos adorando al Señor y mueren todo eso, pero ahora vamos a ver 6 capítulos más adelante. Dice, Números 31, 16. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Aquí vemos qué tremendo, o sea, que el profeta, al no poder maldecir a Israel, y seguro pues por congraciarse, por coger eso que le estaban ofreciendo, le estaba ofreciendo el rey Balac, nos imaginamos, ¿no?, que para ganarse esa platica le aconsejó al rey, pues a este pueblo no se puede maldecir porque Dios está con ellos, no deja que nadie les haga daño. Mira lo que dice aquí, dice precisamente son ellas las que siguieron el consejo de Balaam. ¿Sí? Balaam no pudo maldecir a Israel, al pueblo, pero le dijo al rey seguramente, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a dar un consejo para que esa plática no se pierda. Vaya y haga esto. El consejo es mande a las mujeres, haga esto, que se metan en medio de ellos, los seducen y esta seducción va a hacer que ellos puedan caer en tentación y eso va a ser peor que la maldición.
lo Sí, que tú porque en decías. cierta forma van a recibir la maldición y el enojo de Dios. Exacto, por eso es que Dios les había advertido a ellos, dice, no se unan en yugo desigual. Porque cuando uno se une en un yugo desigual, cuando uno se junta con personas que no son personas, que de pronto sean cristianos, sino por el contrario, pues hombre, van a ser personas que lo van a llevar. Incluso muchos cristianos también que tienen ideas erróneas pueden desviarlo a uno de la fe. Sí. Entonces, eso es la advertencia que el Señor hace al pueblo de Israel, pero ellos hicieron caso omiso por Ujú. el consejo de De Balaam. verdad, sí. Entonces así ellos mismos reciben maldición y pues desde adentro ellos empiezan a caer en pecado, Dios se aparta de ellos y les enviará un juicio, que es por ende una maldición. Tremendo, ¿ah? Mm. Entonces, pues parece que el rey Balac le obedeció como ese pequeño consejo a Balaán e hizo que sus mujeres, las mujeres de su pueblo, fueran, se filtraran para hacer caer a los israelitas y con esa estrategia tan sutil dice que murieron como 24,000 hombres. Tremendo. Yo creo que hubieran muerto menos en guerra. Ujú. Esta estrategia de Satanás sigue vigente el día de hoy. Por, como lo hemos visto, nada ni nadie podrá hacer daño ni tocarnos a menos que Dios lo permita. Y eso pues para probarnos, como para subir de nivel, como lo hizo con Job, que ya lo hemos hablado ampliamente. La mayoría de veces, como el enemigo nos ataca, es aquí, tentando nuestra mente y hacer que nosotros desde adentro hacia afuera podamos hacernos daño, como fue el caso de las mujeres moabitas que entraron muy sutilmente en la vida de los hombres israelitas, los sedujeron, hicieron que ellos pues empezaran a aceptar todas las creencias de ellas, que fuera como algo normal y común, y ellos se fueron convirtiendo primero su mente, después cayeron, y es lo que tú acabas de decir, por eso es que el Señor nos Advierte. advierte, ¿no? Que no imitemos las ideas, las conductas, las costumbres de este mundo, sino que más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, al que a cambiar nuestra manera de pensar. Tremendo, tremendo eso. Esta advertencia es porque al nosotros estar haciendo, imitando todo lo que el mundo hace y dice, vamos a empezar a ¿qué? A cegarnos espiritualmente, como le pasó a, Balaam. a Balaam. Y no vamos a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Y al estar ciegos espiritualmente, pues vamos a hacer cosas, obviamente, que no le agradan a Dios y allí, por esa ley de la siembra y la cosecha, vamos a recibir cosas que no queremos vivir. Tremendo, porque es que el hilo de hoy en día de las cosas que parecen, que no parecen, que aparentemente son buenas, pero que no son, digamos, cosas de Dios, son muy delgadas. Muchas veces uno se confunde y cree que está haciendo cosas para Dios, pero resulta de que no. También hay mucho desorden y hay muchas ideas en el mundo en donde lo incitan a uno a que uno deje de ser tan ignorante o tan retrógrado, o tan anticuado, lo que quiera, lo que le digan al mundo, con todas las ideas y las mentes de la mente que hay hoy en el mundo. En el mundo hoy hay una mentalidad tan superflua, tan dañina, tan fuerte, de que no, es que todo el mundo lo hace, es que eso es No es normal. normal. Se ha normalizado el hecho de vivir uno en pecado, el hecho de vivir en cosas De malas, hacer en cosas cosas... fraudulentas. Claro, porque ya es normal. O sea, el que no haga algo fraudulento entonces es un Un bobito. bobito. Sí. Y esta puede ser, pues obviamente, la respuesta del por qué quizás estemos viviendo mal o pasando por alguna prueba. Dios, mire, Dios nos da libre albedrío. Esa es la libertad de escoger lo que queramos. Pero, ¿qué pasa? Que somos esclavos de las consecuencias que vienen después de decidir. Pues si decidimos conforme pues, a la voluntad de Dios, pensando en lo que a Él le agrada, o no.
dependiendo de eso vamos a cosechar cosas buenas, consecuencias que vienen por obedecer su palabra, por actuar como Él quiere, o solo pues nos vamos a evitar malos momentos, sino que en nuestra vida pues se crean buenos hábitos y disciplina para salir adelante. Pero si por el contrario nos alejamos de Dios, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, por las costumbres, por lo que es normal, por lo que todo el mundo hace, pues va a venir a nosotros, ¿qué? Esa ceguera espiritual que le llegó al profeta, que nos va a llevar a qué? A no poder distinguir lo bueno de lo malo, lo irracional con las cosas cuerdas, la estupidez con la insensatez del sentido común. Y vamos a vivir, o sea, yo no creo pues igual o peor, ¿no? De cómo vive el mundo. Mire que hay algo bien importante y es vemos que de afuera hacia adentro no nos pueden hacer nada. O sea, lo vimos, lo comprobamos, ni Satanás puede, ni siquiera una persona puede maldecirnos, pueden hacernos brujería, eso es mentira. Si yo abro las puertas a ese mundo satánico, a esas cosas, pues estoy dando entrada para que Satanás haga lo que quiera conmigo. Si yo me pongo a meterme en brujería y todas estas cosas, pues van a venir espíritus a mi vida y van a hacer cosas en contra de mí y mi familia. O sea, es algo que yo tengo que permitir. O sea, que de afuera hacia adentro nadie nos puede hacer daño. Sí de adentro. Pero sí de adentro hacia afuera. Y todos esos pensamientos que nos entran del mundo que tú lo acabas de mencionar, que podemos llegar a consentir como normal, como algo racional, es lo que empieza de adentro hacia afuera a cambiar nuestra vida y a cambiar nuestra manera de pensar y a vivir en insensatez también, porque nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de las cosas, de los dichos de Dios. Cuando yo tengo los dichos de Dios en mi mente, en mi corazón, pues voy a tener esa protección en mi mente y saber de que cuando algún pensamiento, alguna idea venga a mi mente, pues yo la voy a combatir con la palabra de Dios, ¿sí? No es lo que no es lo que entra lo que hace daño, sino lo que sale de nuestro corazón. Lo decía el mismo Señor Jesucristo. No es lo que entra, porque una vez le dijeron que estaba comiendo con las manos sin lavar, con las manos sucias. Entonces, no es lo que entra, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y lo hemos estado hablando en estos días. Y esa palabra de que lo que sale del corazón es lo que soy yo. O sea, cuando una persona reacciona de una manera en que la que reaccione es lo que tiene su corazón, si es amable, si es en paz, si es con amor, si de pronto es fuerte, pero en base a la palabra de Dios o a la sensatez, pues tú no puedes decir, hombre, esa persona está acertada en Dios. Pero si sale algo malo, algo podrido, groserías, insultos y cosas de estas, pues entonces uno se da cuenta de que no está haciendo acorde como Dios lo dice, sino conforme a lo que está viviendo el mundo, en la insensatez. Es como un huevo es muy difícil usted partirlo, apretarlo así, pero un pollito con un piquito que es muy delicado por dentro lo rompe. Cuando ya es la hora de salir, él rompe el cascarón del huevo, siendo tan duro por fuera, tan cerquita, tan delicado, un piquito tan delicado, lo puede abrir por dentro. Sí, y volviendo a nuestro tema de Balaam, mire, fueron muertos casi 24,000 soldados, 24,000 hombres. O sea, lo decíamos ahorita. Hubieran ido a la guerra, de pronto no hubieran muerto tantos. Pero como el pecado entró allí, fue sutilmente metido, pudo hacer más daño aún. Entonces, volvemos a repetir, a reincidir en eso. Es de adentro, de lo que nos alimentamos, de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a terminar leyendo Romanos 1, 28 al 31. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes.
Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Yo creo que el título de nuestro mensaje del día de hoy, el porqué de la insensatez, tiene mucho que ver con eso. Nuestra insensatez es, mire, a todo lo que nos lleva por dejar de reconocer a Dios, por decir, no, eso es para viejitos, eso ya pasó hace muchos años, eso no nos toca a nosotros ahora. Entonces nos abandonamos y dejamos que todos esos tontos razonamientos, todas esas cosas de insensatas son las que nos llevan a estar alejados de Dios. No queremos entrar en razón, no cumplimos nuestras promesas, somos crueles, no tenemos compasión. Entonces nuestra invitación el día de hoy es actuar con sensatez. Si ya sabemos qué nos produce todo esto, entonces sabemos que necesitamos un cambio, necesitamos ese cambio de mentalidad, ese cambio de anhelar recibir a Dios y alimentarnos de Él, transformar nuestro corazón, pedirle que nos dé ese corazón tierno, ese corazón de carne que puede ser sensible a Él y abandonar ese corazón duro, lleno de tontos razonamientos, de avaricia, de pecados, de resentimientos, de odios, de todas esas cosas que nos hacen daño. Recuerden, el daño permitimos nosotros que entre a nosotros y salga a dañar más. Entonces nuestra invitación el día de hoy es que actuemos con sensatez, acercándonos a Dios, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos de las cosas que hemos hecho, alejados de Él y querer cada día acercarnos más a Él. Yo te invito allí donde tú estés, vamos a orar y a darle gracias a Dios porque esas señales que Él nos envía para retomar el camino correcto. Amado Padre, en este día, Señor, venimos delante de ti, soberano Rey, a darte gracias, Padre. Gracias porque tú cada día nos envías señales, Señor, de que tú quieres que volvamos al camino correcto, que hagamos las cosas según tu propósito y tu voluntad, Señor. Señor, que esa ceguera espiritual, esa venda que haya en nuestros ojos, Señor, sea quitada y que por el contrario, Señor, nuestros oídos espirituales sean sensibles a tu voz, a tu llamado, a tu anhelo, Señor, de que hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que en este momento toma esa decisión con firmeza, Señor, de buscarte, de alinearse con tu voluntad, Señor, de cuidar su corazón, de no dejar que entren cosas que lo contaminen, que lo dañen, Señor, sino que por el contrario busquemos nutrirnos cada día con tu palabra en oración y buscándote cada día. Gracias, Dios Todopoderoso, por este momento, por este tiempo. Te pido esa bendición especial sobre cada persona que está tomando esa decisión. Gracias, bendito Padre. Gracias, Dios soberano. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.